¿Alguna vez todo a tu alrededor te dijo que huyeras? Que renunciaras? Que te rindieras? Que la situación era demasiado grande? Que no había nada que hacer? David también escuchó esa voz. Y le respondió con el Salmo 11. Hay momentos en la vida en que todo el ambiente conspira para decirte que huyas. No necesariamente con amenazas directas. No necesariamente con violencia visible. Sino con la suma de cosas más pequeñas. La situación que se complica. El apoyo que se retira. Los que creías que estarían, y no están. Las puertas que se cierran una a una. La presión que aumenta. La voz interna que dice, ya no puedes más. Y las voces externas que confirman, ya es suficiente. Huye. David conoció exactamente eso. El Salmo 11 nació en uno de esos momentos. Un momento en que los consejeros de David le decían, ¿no ves lo que está pasando? ¿No ves cómo los enemigos te acechan? ¿No ves los arcos preparados y las flechas en la cuerda? Huye. Huye al monte. No hay otra opción. Y David, en lugar de huir, escribió un salmo. No un salmo de valentía heroica y dramática. No un salmo de bravuconería militar. No el grito del guerrero que desafía al enemigo. Un salmo de quietud. De certeza tranquila. De la persona que ha evaluado la situación. Ha visto exactamente lo que todos ven. Y ha llegado a una conclusión diferente a la de todos. La conclusión de que hay un lugar que los enemigos no pueden alcanzar. Un lugar que la situación más desesperada no puede quitar. Un refugio que no depende de las circunstancias externas. En el Señor me he refugiado. Esas son las primeras palabras del Salmo 11. No, en el Señor me refugiaré eventualmente. No, en el Señor espero refugiarme. No, en el Señor quisiera refugiarme. Me he refugiado. Tiempo pasado. Acción completada. Decisión tomada. Ya estoy ahí. Y desde ese lugar, la pregunta de los que me dicen que huya ya no tiene el mismo peso. Estás por escuchar el Salmo 11. El salmo más corto de nuestra serie. Y quizás, el que tiene la respuesta más contundente. Para los momentos en que todo te dice que ya no vale la pena. Salmo 11. Al músico principal. Salmo de David. En el Señor me he refugiado. Como decís a mi alma. ¿Escapa al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda. Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Su alma los aborrece. Sobre los malos, hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo, y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. En el Señor me he refugiado. Como decís a mi alma. ¿Escapa al monte cual ave? Esta pregunta, ¿cómo decís a mi alma que escape? No es una pregunta retórica vacía. Es la pregunta del que genuinamente no entiende. ¿Cómo alguien puede darle ese consejo? No porque no vea el peligro. David ve el peligro perfectamente. Los versículos siguientes lo demuestran. Los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda. Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. David lo ve. Los arcos. Las saetas. El acecho en las sombras.
La intención de destruir. Ningún ingenuo que no ve el peligro. Un hombre que ve exactamente el peligro. Y elige quedarse de todas formas. ¿Por qué? Porque su refugio no es el monte. Los que le aconsejan huir, dicen, escapa al monte. El monte era el lugar de refugio en el mundo antiguo. Las cuevas de las montañas. Los lugares inaccesibles donde el enemigo no podía llegar. La geografía como protección. Pero David aprendió algo que los consejeros no habían aprendido. Que el refugio geográfico es temporal. Que el enemigo eventualmente encuentra el camino al monte. Que no hay montaña suficientemente alta. No hay cueva suficientemente profunda. No hay distancia suficientemente grande que ponga al hombre completamente fuera del alcance del mal. A menos que el refugio sea algo diferente a la geografía. En el Señor me he refugiado. No en el monte. No en las circunstancias favorables. No en el apoyo de los aliados. No en la ventaja estratégica. En el Señor. Ese refugio, el enemigo no puede alcanzarlo. No porque Dios sea una barrera física, sino porque la persona que está refugiada en Dios no puede ser tocada en lo que más importa. Pueden atacar su cuerpo. Pueden atacar su reputación. Pueden atacar sus posesiones. Pueden atacar sus relaciones. Pero no pueden atacar lo que está escondido en Dios. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo lo escribiría siglos después. Pero David ya lo estaba viviendo. La vida escondida en Dios tiene un nivel de protección que ningún monte puede ofrecer. Y desde ese refugio, David puede mirar a los que le dicen que huya y preguntarles honestamente: ¿cómo decís a mi alma que escape? Como diciendo: ¿a dónde exactamente quieren que vaya? ¿A un lugar más seguro que el Señor? ¿Existe ese lugar? No existe. Y por eso, David se queda. No por valentía temeraria. No por incapacidad de ver el peligro. Sino porque ya encontró el único refugio real. Y ese refugio no requiere geografía. No requiere que el ambiente sea favorable. No requiere que las circunstancias mejoren. Solo requiere haber tomado la decisión. Me he refugiado. ¿Has tomado esa decisión tú? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta pregunta, que los consejeros de David hacen con desesperación, es una de las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Si fueren destruidos los fundamentos de una sociedad, los fundamentos de una familia, los fundamentos de una institución, los fundamentos de una cultura, los fundamentos de lo que creíamos sólido. ¿Qué hace el justo cuando lo que era sólido comienza a derrumbarse? Esta pregunta nació en tiempos de David. En un Israel donde la corrupción había penetrado las estructuras, donde los que debían proteger oprimían, donde los fundamentos morales y espirituales de la nación estaban siendo socavados. Pero podría haber sido escrita hoy. En un mundo donde las instituciones que debían proteger a veces dañan, donde las certezas que teníamos se cuestionan, donde los valores que creíamos universales resultan más frágiles de lo que parecían. ¿Qué ha de hacer el justo? Los consejeros de David tenían una respuesta: huir, rendirse, adaptarse, dejar de ser justos si la justicia es demasiado costosa. Pero David tiene otra respuesta. Y está en los versículos que siguen. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Los fundamentos que los hombres pueden destruir no son los fundamentos. Los fundamentos humanos son reales. Las instituciones importan.
La cultura importa. La familia importa. La sociedad importa. Pero hay un fundamento que está por encima de todos ellos. Un fundamento que ningún opresor puede destruir. Que ninguna ideología puede socavar. Que ningún tiempo puede erosionar. El trono de Dios. El Señor tiene en el cielo su trono. Mientras el trono de Dios permanece, los fundamentos últimos no han caído. Pueden caer fundamentos humanos. Pueden derrumbarse estructuras. Pueden perder sentido certezas que parecían inamovibles. Pero el trono de Dios permanece. Y desde ese trono, Dios ve todo. Evalúa todo. Actúa sobre todo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios ve. No desde lejos con indiferencia. Con la atención del juez que examina con cuidado. Sus párpados examinan. ¿Sabes qué hace la persona que examina con atención? Entrecierra los ojos. Enfoca. Distingue. No acepta la superficie, va al fondo. Los párpados de Dios examinan. La imagen de alguien que no se conforma con la versión que ve el observador casual. Que penetra las apariencias. Que ve el corazón detrás de las acciones. Que conoce la motivación detrás de las palabras. Cuando los fundamentos humanos se sacuden. Y el justo pregunta, ¿qué hago? La respuesta comienza aquí. Recordar que hay un juez que examina. Que ve lo que los demás no ven. Que no confunde al justo con el injusto. Que no se equivoca en su evaluación. Y desde ese recordar, el justo puede mantenerse. No porque la situación sea fácil, sino porque el árbitro final no ha cerrado los ojos. El Señor prueba al justo. 3 palabras. 3 palabras que contienen una teología del sufrimiento. Que puede cambiar completamente la manera en que entendemos las dificultades de la vida. El Señor prueba al justo. No, el mundo prueba al justo. No, el enemigo prueba al justo. No, las circunstancias prueban al justo. El Señor. ¿Qué significa que sea el Señor quien prueba? Significa que la prueba tiene un origen. Que no es accidente. Que no es caos. Que no es abandono. Significa que hay un propósito detrás del peso. Un objetivo detrás de la dificultad. Una meta detrás de la presión. El Señor prueba al justo. La palabra en hebreo para probar aquí es bajan. Examinar. Refinar. Como el metalúrgico que pone el metal en el fuego. No para destruirlo, sino para purificarlo. Para revelar lo que hay de valor. Para eliminar lo que no es esencial. Para producir algo más puro que lo que había antes. El fuego de la prueba no destruye al justo. Lo refina. ¿Ves la diferencia? Si el fuego viene para destruir, huir tiene sentido. Si el fuego viene para refinar, huir es perder la oportunidad de la transformación. Y David, que ha visto eso en su propia historia, no quiere huir. No porque no duela, sino porque sabe lo que el fuego produce, en el que permanece. El Señor prueba al justo. Esto ilumina algo sobre el Salmo 10. El Salmo 10 preguntaba, ¿por qué te escondes? Y el Salmo 11 responde, desde otro ángulo. No te escondo. Te pruebo. El silencio no es abandono. El silencio es el espacio de la prueba. El momento en que lo que realmente crees se revela en la manera en que respondes. ¿Huyes cuando el ambiente dice que huyas? ¿O permaneces en el refugio del Señor? Esa respuesta revela la profundidad de la raíz. Recuerda el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El árbol plantado, cuando viene el viento, no huye. No puede huir.
sus raíces lo anclan. El viento, aunque parezca amenaza, en realidad está profundizando las raíces. Cada viento que resiste el árbol, lo hace más difícil de mover. La prueba del Señor hace lo mismo en el justo. Cada dificultad que atraviesa en lugar de huir, profundiza las raíces. Fortalece lo que no se ve. Construye lo que importa. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El contraste es total. Al justo, lo prueba. Al malo, lo aborrece. No es que Dios trate a todos igual. No es que las decisiones morales sean irrelevantes. El justo y el malo reciben respuestas diferentes del mismo Dios. Al justo, el fuego que refina. Al malo, el rechazo que excluye. No como placer en el sufrimiento ajeno, sino como la consecuencia natural de orientarse hacia el amor o alejarse de él. La prueba del justo es evidencia del amor de Dios. No placer en el dolor, sino interés en el resultado. El padre que ama, a veces deja que el hijo enfrente lo que es difícil. No porque disfrute verlo sufrir, sino porque sabe lo que ese enfrentamiento produce. El Señor prueba al justo. Y el justo no necesita huir de esa prueba. Escucha nuevamente, con toda la atención del que tiene algo que aprender. En el Señor me he refugiado. Como decís a mi alma, escapa al monte, cual ave. Porque he aquí, los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí está el fundamento del Salmo 11. El fundamento que hace posible no huir cuando todo dice que huyas. El fundamento que permite permanecer cuando todo se sacude. El fundamento que responde la pregunta del versículo 4. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta es la respuesta. El Señor está en su santo templo. Mientras Dios esté en su templo, el fundamento último no ha caído. La imagen del templo en el contexto bíblico es la imagen del lugar donde la presencia de Dios habita. No metafóricamente, realmente. El lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Donde lo eterno entra en lo temporal. Donde la gloria que supera los cielos se hace accesible a los hijos de los hombres. Y David dice, el Señor está ahí. No estuvo. No estará eventualmente. Está. Presente continuo. Inhabitación permanente. Presencia que no ha abandonado su trono. El Señor tiene en el cielo su trono. Dos imágenes del mismo Dios. En el templo, cercano. Accesible. Donde los hombres pueden acercarse. Y en el cielo, soberano. Por encima de todo. Con perspectiva que ningún ojo humano puede igualar. Cercano y soberano al mismo tiempo. Accesible y trascendente. Íntimo y majestuoso. Esa doble naturaleza de Dios es exactamente lo que necesitas cuando te dicen que huyas. Necesitas al Dios que es accesible para llevarle tu miedo, tu presión, tu confusión. Y necesitas al Dios que es soberano para confiar que desde su trono alto, la situación que te aplasta a ti
es manejable para Él. Sus ojos ven. El trono de Dios no es decorativo. No es el símbolo de un poder nominal que no se ejerce. Desde ese trono, Dios ve todo. No selecciona qué ver. No tiene puntos ciegos. No tiene ángulos muertos. No hay situación que escape a su visión. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y esa visión no es pasiva. Es activa. Examinadora. Evaluadora. Dios no observa como quien mira sin procesar. Examina. Evalúa. Conoce. ¿Sabes lo que eso significa para el que está siendo acusado falsamente? ¿Para el que está siendo juzgado por lo que no hizo? ¿Para el que ve al malo prosperar mientras él sufre? ¿Para el que carga una carga que nadie más ve? Dios examina. No depende de lo que los demás vean. No depende de la narrativa que circule. No depende de los testigos que se presenten. Dios ve. Y su evaluación es la que cuenta. La sentencia de Dios siempre corresponde a lo que Él vio, no a lo que otros dijeron que vieron. Y eso cambia todo. Cuando Dios es el árbitro, el veredicto humano, aunque duela, no es el final. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. El salmo termina con una promesa. No con una amenaza para los malos. No con una declaración de victoria del justo sobre el enemigo. Con una promesa. El hombre recto verá su rostro. Verá el rostro de Dios. ¿Sabes lo que significa eso en el contexto bíblico? Ver el rostro de alguien, en la cultura bíblica, era la máxima expresión de acceso y favor. El esclavo no veía el rostro del rey. El súbdito común no veía el rostro del monarca. Ver el rostro del rey era privilegio reservado para los de máxima confianza, para los que tenían acceso personal, para los amigos del rey. Y el Salmo 11 dice: el hombre recto verá el rostro de Dios. No solo sabrá que Dios existe, no solo tendrá información correcta sobre Dios, no solo habrá cumplido con los requisitos religiosos, verá su rostro, acceso personal, intimidad con el Rey del universo, la presencia de Dios cara a cara. Eso es lo que espera al que no huyó, no el que tuvo la valentía de quedarse, el que tuvo la fe de no moverse. Porque recuerda, el Salmo no pide valentía heroica. Pide algo más profundo. Pide el refugio. En el Señor me he refugiado. El que se refugió en el Señor. Y desde ese refugio no se dio a los consejos de huir. Ese verá el rostro. Y hay algo más en esta promesa final que necesito que veas. Porque el Señor es justo, y ama la justicia. Ama. No solo practica la justicia. No solo ejecuta la justicia como obligación. La ama. Hay una diferencia enorme. El que practica la justicia por obligación puede cansarse. Puede hacer excepciones. Puede negociar cuando las circunstancias lo justifican. Pero el que ama la justicia nunca se cansa de ella. Nunca la negocia. Nunca hace excepciones que no correspondan. Dios ama la justicia. Eso significa que cuando el justo sufre injustamente, a Dios le importa más que a nadie. Más que al propio justo que sufre. Más que a los amigos que observan. Más que a los intercesores que claman. Porque Dios ama la justicia. Y la injusticia sufrida por el recto viola lo que Dios más ama. Y Dios, que ama la justicia, actuará en favor del que la padece. No siempre en los tiempos que queremos. No siempre de la manera que esperamos. Pero el Dios que ama la justicia
No puede quedar indiferente ante la injusticia para siempre. El hombre recto verá su rostro. Esa es la promesa que hace posible permanecer. Que hace posible no huir. Que hace posible decir cuando todo grita, escapa. En el Señor me he refugiado. El Salmo 11 es el salmo de la permanencia. No la permanencia obstinada del que no puede ver la realidad. No la permanencia ingenua del que ignora el peligro. No la permanencia del que no tiene opciones. La permanencia elegida. La permanencia informada. La permanencia del que vio el peligro, evaluó las opciones. Y decidió que el refugio del Señor era más sólido que el monte. ¿Cuándo necesitas este salmo? Lo necesitas cuando tu fe enfrenta presión para ceder. Quizás no presión física. Quizás la presión cultural de vivir en un mundo que dice que la fe es anticuada. Quizás la presión intelectual de ambientes que consideran la creencia una señal de debilidad. Quizás la presión social de círculos donde confesar a Dios tiene un costo. Y algo dentro de ti, o alguien fuera de ti, dice, escapa al monte. Adapta. Cede un poco. No hagas visible lo que te puede costar. No seas tan radical en lo que crees. Huye al monte. El Salmo 11 responde, ¿cómo me decís eso? No como arrogancia, sino como pregunta genuina desde el refugio. ¿Cómo pueden pedirme que abandone el único refugio que no falla? Por uno que sí puede fallar. Lo necesitas también cuando los fundamentos de algo que amabas se destruyen. Una relación que creías sólida. Una institución en la que creías. Una certeza que tenías. Un sueño que parecía inamovible. Y de repente, los fundamentos caen. Y la pregunta inevitablemente viene. ¿Qué ha de hacer el justo? La respuesta del Salmo 11 es, mirar hacia arriba. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Los fundamentos humanos pueden caer. El fundamento último, permanece. Y desde ese permanente, reconstruir. Desde ese trono que no cae, reorganizar. Desde ese templo donde Dios habita, comenzar de nuevo. Y lo necesitas cuando la prueba es larga. Cuando el fuego no cede. Cuando la dificultad se extiende más de lo que esperabas. Cuando lo que creías que sería temporal, se convierte en temporada completa. Y la tentación es decir, ya suficiente. Me rindo. Y el Salmo 11 te recuerda. El Señor prueba al justo. No te ha abandonado. Te está refinando. Y el resultado del proceso es ver su rostro. El hombre recto verá su rostro. Quiero hablarle a alguien específico. Al que está a punto de rendirse. No necesariamente de la fe en general. Quizás de algo específico. De ese ministerio que ya no produce fruto visible. De esa relación que lleva demasiado tiempo siendo difícil. De ese sueño que todos los demás dicen que ya es hora de soltar. De esa postura moral que tiene un costo cada vez mayor. De esa fidelidad que nadie parece ver ni valorar. Y voces alrededor, quizás voces de personas que te quieren genuinamente. Te dicen, ya es suficiente. Suelta. Huye al monte. Quiero decirte algo. Entiendo la tentación. No te voy a decir que es fácil permanecer. No te voy a decir que el peligro no es real. No te voy a decir que los que te aconsejan huir son malos o están equivocados del todo. Pero te voy a decir lo que David dijo. Antes de escuchar el consejo de los que te dicen que huyas. Escucha esto. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven lo que estás viviendo. Él lo ve. La fidelidad que nadie más nota. Él la ve. El esfuerzo que parece sin resultado visible. Él lo examina. La rectitud que tiene un costo.
Él la conoce. Y el Señor prueba al justo. No abandona al justo. No lo olvida. Lo prueba. Hay un propósito en esto que todavía no puedes ver completamente. Hay un refinamiento ocurriendo que los ojos externos no pueden evaluar. Y al final de este proceso, el hombre recto verá su rostro. Eso no es recompensa lejana y abstracta. Es la promesa de una relación, de intimidad con el Dios que no huyó de ti. Aunque la situación haya estado muy oscura, no te pido que la permanencia sea fácil, solo que sea en el Señor. Porque en el Señor, la permanencia tiene un fundamento que el monte no puede ofrecer. En el Señor me he refugiado. Esas pueden ser tus palabras hoy. Oremos juntos. Desde el lugar de la decisión. Señor, en ti me refugio. No en el monte. No en las circunstancias favorables. No en el consejo de los que me dicen que huya. En ti. Hoy, hay voces que me dicen que escape. Hay presiones que me dicen que ceda. Hay situaciones que me dicen que ya es suficiente. Y me pregunto honestamente, ¿cómo me decís a mi alma que escape? Cuando tú estás en tu santo templo. Cuando tu trono está en el cielo. Cuando tus ojos ven, y tus párpados examinan. Tú me ves. Tú ves lo que nadie más ve. Tú conoces el corazón detrás de lo que hago. Y si en este proceso me estás probando, no refinando por castigo sino por amor, entonces no quiero huir de la prueba. Quiero que la prueba produzca en mí lo que tú quieres producir. Porque tú eres justo. Y amas la justicia. Y el hombre recto verá tu rostro. Que yo sea de los que ven tu rostro. Amén. Una última vez. El salmo del que no huye. En el Señor me he refugiado. Como decís a mi alma. Escapa al monte, cual ave. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. No huyas. El Señor está en su templo. Sus ojos te ven. Su prueba te refina. Su rostro te espera. Salmo 11. Amén.